Descomposición y composición rectangular de vectores, método gráfico y analítico, segunda parte. Y nos dice el segundo ejercicio. Nos pide encontrar de forma gráfica y analítica las componentes rectangulares o perpendiculares del siguiente vector. ¿Sí? Vamos a utilizar la escala 1 a 1. Por lo tanto, esto debe darles 3 centímetros con un ángulo de 45 grados. Bien, ustedes pueden ir haciéndolo en la calculadora, en su libreta. Y recuerden, como yo estoy trabajando con el GeoGebra, tengo que colocar este ángulo que está acá. ¿Cómo lo voy a determinar? Es 180 menos 45 es igual a 135 grados. Por eso van a ver ustedes que ese ángulo es el que voy a estar colocando en mi gráfica. Bien, tenemos aquí nuestro vector de 3, la fuerza de 3 newtons con un ángulo de 45 grados que se encuentra acá. Aquí les aparece el de 135 porque lo estoy tomando de este sentido, en contra de las manecillas del reloj. Recuerden, primer paso, trazar una recta perpendicular con respecto al eje de las X. Trazamos y del origen a ese punto vamos a dibujar el componente. Ahí lo tenemos. ¿Cuántos centímetros les dio? En mi caso a mí me da 2.12 centímetros. Para el eje de las Y vamos a hacer lo mismo. Trazamos su recta perpendicular y del origen a ese punto de la recta dibujamos el vector y anotan cuánto les da. En mi caso a mí también me da 2.12 centímetros, que sería igual a 2.12 newtons. Ahora vamos a calcularlo por el método analítico. Bien, recordamos las funciones trigonométricas. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, determinamos el eje de las X. Vamos a ver, el eje de las X se encuentra acá, por lo tanto es la cara adyacente, que sería igual a fx, y la expresión que debemos de utilizar, pues es la que tenemos ahí de color verde. Por lo tanto, hacemos nuestro despeje, vamos a escribir coseno, ¿cuánto mide el ángulo? 45 grados. Voy a utilizar varios colores para que sea más fácil que identifiquen. Nos quedaría de esta forma, 45 grados es igual a fx, que es la cara adyacente a esos 45, y la hipotenusa, pues sería la f. Ahí la sustituimos, nos queda nuestra f, y despejamos. Por lo tanto, nos quedaría fx es igual a f coseno de 45 grados. Sustituyendo nos queda 3 newtons por coseno de 45. Utilizamos nuestra calculadora. Escribimos 3 por coseno de 45 y nos da 2.12. 2.12 newtons. Como vemos, también por el método analítico nos dio el mismo resultado que el método gráfico. ¿Sí? En el método gráfico nos dio 2.12. Vamos a ver si también en el eje de las Y nos da lo mismo. Bien, y ahora vamos entonces a determinar el eje de las Y, que se encuentra acá, que sería esta cara. Por lo tanto es la cara opuesta, cateto opuesto, que es igual a FY. Entonces nos quedaría seno de 45 es igual a cateto opuesto, que es FY, sobre la hipotenusa, que sería la F. Despejando, por lo tanto, FY es igual a F, que equivale, vamos a ponerlo en fórmula, primero despejando, F seno de 45.
Bien, sustituyendo tenemos 3 por seno de 45, hagamos nuestra calculadora y eso nos da 2.12 newtons. Bien, como ven, tanto en el método analítico como en el gráfico nos da muy aproximado el resultado.